¿Qué tal? Bienvenidos a Abraham y la Historia. En esta ocasión, Morelos, el siervo de la nación, ataca a Orizaba y toma Oaxaca. Las dificultades políticas y económicas del gobierno virreinal iban en aumento. El 30 de septiembre se juró la nueva constitución expedida por las Cortes de Cádiz. Y como las órdenes de la península para que se pusiera en vigor, tanto ella como las leyes sobre libertad de imprenta e indultos de los revolucionarios, eran terminantes, las dificultades aumentaron, pues varios escritores comenzaron a criticar los actos del gobierno. La opinión era tan contraria a los españoles que como el 29 de noviembre se hiciera el nombramiento de los electores que habían de designar un nuevo ayuntamiento de la Ciudad de México, no obstante que los peninsulares hicieron los mayores esfuerzos para triunfar en dichas elecciones. Los nombrados fueron criollos. Esto produjo tal cólera al virrey que no solo suspendió la libertad de imprenta, sino que encarceló a los escritores. Y con el objeto de recoger 210 barras de plata que se encontraban en poder de Osorno, salió Morelos de Tehuacán de Ozumba, donde las recibió. Los realistas que tuvieron noticia de este viaje descendieron a atacarlo, saliendo en su persecución el coronel don Luis del Águila, encontrándose las fuerzas contendientes en San José de Chachapa, donde se trabó un reñido combate, en que los soldados de Morelos fueron rechazados y perdieron 3 cañones. Los realistas exageraron su triunfo pintando a Morelos como completamente destruido y fugitivo, pero este caudillo, al frente de 1,200 hombres, atacó de allí a poco, el 29 de octubre de 1813 a Orizaba, población que tomó después de una tenaz resistencia. El objeto que perseguía Morelos al apoderarse de esta villa, era privar el gobierno español de los grandes recursos que le proporcionaba el tabaco estancado, del que había allí tan grandes existencias almacenadas que se calculaban en algunos millones de pesos, las que mandó quemar, recogiendo además todo el armamento de la guarnición que montaba a 1,000 hombres y 3,000 pesos en plata, alhajas y valores. Para recuperar Orizaba salió de Puebla el coronel Águila con 1,400 hombres, trabándose entre él y las fuerzas de Morelos. En las cumbres de Aculcingo, una acción de poca importancia, en la que, aunque los insurgentes perdieron unos 40 hombres, salvaron todo su ejército y el botín recogido en Orizaba retirándose a Tehuacán. Allí, decidió Morelos marchar contra Oaxaca, y sin comunicar a nadie su proyecto, según lo acostumbraba, después de que hubo hecho concentración de sus tropas reuniendo unos 5,000 hombres, se dirigió rumbo a dicha ciudad. Tenía el mando en ella el teniente general don Antonio González Arabia, quien contaba con 2,000 hombres, 40 cañones y abundantes recursos para su defensa, la que había preparado ejecutando obras de importancia, en las que habían gastado 83,000 pesos. Grandes dificultades tuvo Morelos durante su marcha, tanto por estar crecidos los ríos como por escasear los víveres, pero todas las venció. En la villa de Etla tiroteó a 200 dragones realistas, y fue allí mismo donde dio la lacónica orden del día siguiente, a acuartelarse en Oaxaca. En las primeras horas del 24 de noviembre de 1812, intimó Morelos la rendición de la plaza, y al día siguiente a las 10 de la mañana ordenó el asalto. 3 horas después la ciudad había caído en poder de los insurgentes. Las fuerzas de estos saquearon las casas de los españoles, 200 de los cuales fueron aprehendidos, entre los que se encontraban González Arabia, juzgado en consejo de guerra juntamente con los jefes realistas Régules, Bonavia y Aristi. Fue condenado a muerte. Ejecutándote la sentencia en el llano de las Canteras, el 2 de diciembre de 1812. Aunque es muy difícil hacer un cálculo exacto, se cree que lo que Morelos recogió en Oaxaca, en mercancías y metales preciosos, no bajó de 3 millones de pesos. Enseguida procedió el caudillo a poner en libertad a los prisioneros insurgentes, a honrar la memoria de los sacrificados por los realistas, a organizar el gobierno y a establecer maestranza para recompensar su armamento. Reclutó y disciplinó tropas y fundó un periódico redactado por Carlos María Bustamante y el doctor Herrera, titulado El Correo del Sur. Tomado Oaxaca, solo quedaron en aquella intendencia pequeñas partidas realistas que fueron fácilmente barridas y desbaratadas,
refugiándose sus restos en Acapulco, quedando así dueños los insurgentes, no solo de dicha intendencia, sino de gran parte de la de Puebla. Esta campaña de Morelos es quizá la más notable de la Guerra de Independencia, porque fue resultado de un vasto plan militar bien concebido y perfectamente ejecutado. Toma el caudillo una ventajosa posición en Tehuacán, recoge fondos en Ozumba, ataca Orizaba para privar al gobierno de lo que el tabaco le producía, tiene un pequeño revés en Aculcingo, pero a pesar de él, salva su ejército y lo aumenta y disciplina, y después de una penosa marcha, se apodera de una población tan importante como lo era Oaxaca, centro de una región riquísima por sus minas, por su grana, la agricultura, y perfectamente defendida por la naturaleza, desconcertando con sus atrevidos, sigilosos y rápidos movimientos a las fuerzas virreinales, que creyéndole aniquilado, se entretenían en ocupar las plazas que Morelos abandona. La Junta de Zitácuaro, después de estas victorias, nombró a Morelos como uno de sus miembros, y como las fuerzas realistas de Oaxaca, que habían escapado de anteriores desastres, se refugiaron en Acapulco, y decidió sitiar dicha plaza, saliendo de Oaxaca el 9 de enero de 1813. Entretanto, algunos españoles fugitivos de Oaxaca hicieron creer al capitán general de Guatemala que era fácil la reconquista de aquella ciudad, por lo que se organizó una expedición de 700 hombres, que con tal objeto se puso a las órdenes de Tambrini, pero Matamoros, por orden de Morelos, marchó a su encuentro, derrotándole por completo en Tonalá el 19 de abril de dicho año, entrando triunfalmente en Oaxaca el 28 de mayo. Entre Calleja y Venegas existía una encubierta rivalidad fomentada por los comerciantes españoles de México, partidarios de las medidas extremas para quienes el primero era el único capaz de acabar con la revolución de independencia de la Nueva España. Así lo escribían los miembros de los consulados de México, Guadalajara y Veracruz, a sus corresponsales en Cádiz y al gobierno de la regencia, y tanto insistieron en su opinión que fue nombrado virrey Calleja, quien tomó posesión de su cargo el 14 de marzo, siendo su nombramiento muy mal recibido por los mexicanos, que sabían cuán cruel, sanguinario y falto de honradez era el flamante virrey. Las circunstancias financieras por las que atravesaba el gobierno eran muy difíciles, pues debía más de 30 millones de pesos, y apenas recaudaba lo necesario para recubrir los gastos más urgentes, cerrando sus presupuestos con un déficit mensual de 270,000 pesos. La promulgación de la nueva Constitución había dado por resultado que reinara en todo el desorden absoluto prácticamente. Calleja, apenas nombrado, obtuvo un préstamo de 1,500,000 pesos del comercio. Formó un plan de campaña para restablecer el tráfico en Veracruz. Primero, y batir luego a Morelos. Hizo armar a todos los vecinos de los pueblos y completó el efectivo del ejército por el bárbaro sistema de levas. Y hasta aquí estas audaces hazañas de don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.